¿Qué tal, mis queridos hermanos? Dios me los bendiga en esta hermosa noche. Damos la bienvenida a los hermanos que hoy se encuentran aquí conmigo y a los hermanos que se encuentran a través del Facebook Live. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros, gracias por participar en este hermoso tema que vamos a compartir hoy. Vamos a hablar sobre el Evangelio se fundamenta en el perdón. Así que espero que en esta noche me regale toda su atención, que me regale toda la oportunidad maravillosa de compartir con usted la palabra de Dios. Así que sean todos bienvenidos, mis hermanos que ya se encuentran conmigo. Repito el tema. Vamos a hablar sobre el Evangelio se fundamenta en el perdón. Puede escribirnos ahí algún interrogante. Quiero decirles, los que tengan Biblia, por favor acompáñenme en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 5. Quiero que usted busque su Biblia en su casa. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo 12. Mire cómo dice la palabra de Dios. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se le presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró ante él el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no se lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Alabado sea el Señor. Y paralelamente a esto, continúa con otra historia. Me voy a tomar el derecho de leerlo para ustedes. Aconteció un día que él estando enseñando, y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico y procuraban llevarlo adentro y ponerlo delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa, por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndose en medio delante de Jesús. Al ver, dice la Biblia, al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar en sus corazones diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros pensamientos? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate y anda. Y dice la Biblia: pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Gloria a Dios. Ok, vamos a hablar sobre el tema el perdón, el fundamento del Evangelio. O sea, el Evangelio se fundamenta en el perdón. Cuando nosotros vemos el libro de Lucas y miramos su contexto inmediato, remoto, etc., encontramos que el Evangelio de San Lucas, a través de la predicación de Juan el Bautista, empezando, dice: acercaos, que el reino de Dios ha llegado. Y todas las personas que llegaban, dice que se acercaban confesando
sus pecados. Cuando nosotros vemos cómo termina el libro del Evangelio San Lucas, terminas con las palabras de Jesús diciendo: id y predicar el Evangelio, sana enfermos, perdonando sus pecados. Cuando el apóstol Pedro escribe el libro de Hechos de los Apóstoles, mejor, predica en el libro de Hechos de los Apóstoles, lo primero que dice Pedro en la predicación de Hechos, capítulo 2, verso 38, para que la gente se arrepintiera, es que les dice: arrepentidos y arrepiéntanse en cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Cuando el apóstol Pablo predica su primer sermón en Hechos capítulo 13, les habla de que Jesús vino para perdonar todos los pecados. Así que el perdón de pecados es la base fundamental del Evangelio. Tenemos que creer, cuando nos acercamos a Jesús y confesamos nuestros pecados, que el Dios nos ha perdonado y que la Biblia dice que no me acordaré más de tus pecados y que no traerá esa memoria las cosas pasadas, y que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Ok, mirando el pasaje que a continuación vamos a observar sobre Lucas capítulo 5, hablando sobre el perdón de los pecados, encontramos que antes de este acontecimiento el apóstol Pedro le dice: Señor, apártate de mí, que soy pecador. Cuando usted lea la Biblia, es importante que se lean los contextos para mirar en qué consiste toda la narrativa. Encontramos entonces en Lucas otro episodio después de este, que el Señor se encuentra con un hombre recaudador de impuestos llamado Leví, un hombre que se había asociado a Roma para tumbar, para robar a su mismo pueblo, pagando un impuesto a Roma para que se le entregara un derecho de cobrar unos impuestos en cierta región de Israel. El Señor, cuando lo encuentra, le dice: ven, tus pecados te son perdonados, sígueme. Más adelante en Lucas encontramos que el Señor, en Lucas capítulo 19, se encuentra con un hombre llamado Zaqueo. Después de visitarlo, de estar con él, la gente empieza a murmurar y a criticarlo, y el Señor le dice: hoy ha venido la salvación a tu casa, tus pecados te son perdonados. Así que el ministerio de Jesús como evangelio es el perdón de los pecados. No hay evangelio si no hay perdón de pecados. Es evidente que muchos de nosotros hoy estamos dudando que si nuestros pecados han sido perdonados, y muchos de nosotros nos encontramos en una encrucijada de la vida pensando: ¿qué sería de nosotros si partiéramos de esta tierra? ¿Será que seremos salvos? ¿Esperaremos ese momento? Eso hace dudar de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso la Biblia dice que el que se acerca a Él tiene que saber que le halla y que es galardonador de todos aquellos que creen. Si hemos confesado nuestros pecados, si hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, tenemos que creer que nuestros pecados han sido perdonados. De lo contrario, estaremos dudando de la fe que tenemos en Dios. Si usted cree que su pecado no ha sido perdonado, eso significa de que usted cree que su pecado es más grande que la gracia de Dios.
que su pecado es superior a la sangre derramada en la cruz del Calvario. Quiero decirle, querido hermano, en esta noche, que si usted ha confesado a Jesús como su Salvador personal, se ha arrepentido y camina con el Señor, debe estar completamente seguro que sus pecados han sido perdonados. Yo quiero que miremos en esta hermosa noche el pasaje que a continuación ya leí, y es que Jesús dice que llega a unas ciudades, se presenta, y cuando él va de camino, un hombre leproso se acerca a él, pidiéndole que lo limpie de su enfermedad. Pero podemos encontrar en este relato bíblico que este hombre se encuentra en una situación muy difícil, es un leproso. Y para meterlos a ustedes en contexto de esta situación, tenemos que decir que las personas que tenían lepra eran alejadas de la sociedad judía. Las personas que tenían lepras eran abandonados, habían ciudades diseñadas para ellos. La lepra tipifica el pecado. Una persona con lepra tenía que ser sacada de su familia, despojado. Si tenía esposa, tenía que separarse de ella para no contaminarla. Si tenía hijos, tenía que dejarlos, porque no era posible que una persona que tuviera lepra viviera con su familia. Así que, ¿cómo se daban cuenta que una persona tenía lepra? Bueno, tal vez la persona llegaba de trabajar, llegaba a su casa, se lavaba las manos, su cuerpo, y se daba cuenta que tal vez brotaba una especie de sarpullido en sus brazos, en sus manos. Comenzaba a revisarse, su esposa lo veía y le recomendaba que fuera donde el sacerdote. Ellos eran los que dictaminaban si la persona tenía lepra o no. Ellos eran los que daban la última palabra. Después de revisar exhaustivamente esa llaga, ellos verificaban si tenían lepra. Si la persona tenía lepra, inmediatamente llamaban a su familia, y era la última vez que él se veía con su esposa y con sus hijos. Le ponían una campanita aquí y tenía que alejarse, y si alguien pasaba por ahí tenía que sonar la campana y en su defecto gritar: soy leproso. Así que este hombre no tiene nada que hacer por ahí. Este hombre no tiene por qué estar en el camino del Señor, tiene que estar alejado. Así que Jesús pasa, se encuentra con él, y es tan difícil su situación que él le dice al Señor: si quieres, puedes limpiarme, si te place, si lo deseas, si quieres, puedes limpiarme. El Señor, teniendo misericordia de él, dice: sí quiero. Así que lo toca. Quiero ser limpio, y lo toca. Parece contradictorio lo que voy a decir, pero el Señor Jesucristo, siempre que oraba por una persona, en muchas ocasiones no le ponía las manos. Cuando fue el centurión, el Señor no salió, dio la palabra y el centurión quedó completamente sano. Cuando llega la mujer sirofenicia, el Señor le dice que vaya, y cuando va en el camino, la niña completa la sanidad. Y en muchas oportunidades el Señor no tocaba a ninguno, pero en esta ocasión, cuando la ley dice que una persona leprosa no podía ser tocada, el Señor lo toca, porque tal vez esta persona lo que necesitaba no era solo ser curado de su enfermedad, sino la importancia de que alguien estuviese a su lado por la ausencia de tanto tiempo, sin tener la compañía de alguien. Así que el Señor lo toca, dándole a entender que él necesitaba un toque. A veces necesitamos que alguien se acerque a nosotros y nos dé una palabra de moral, de ánimo para salir adelante.
Nos encontramos en ocasiones en unas circunstancias muy adversas, señalados por muchas personas, y los encontramos ausentes y muchas personas heridas, porque hay gente que se encuentra sola, aunque esté rodeada de mucha gente, porque la soledad no es ausencia de gente, es ausencia de intimidad. Por eso hay gente que aunque se encuentra rodeado se siente solo, y más si no ha recibido o no tiene el perdón de su salvación, o se siente indigno para recibirlo. Así que el Señor hace algo extraordinario después de sanarlo. Dice que se vaya y se acerque a los sacerdotes, a las personas que antes le habían señalado y que le habían dicho que se alejara porque tenía lepra. El Señor los manda a aquellos que antes habían dictaminado el problema y el flagelo de salud que tenía este hombre, y eso dice: vaya vuestros sacerdotes para que le digan si está limpio o no. Evidentemente ya estaba limpio, pero a veces el Señor nos manda a que hablemos con aquellas personas que antes nos han señalado y nos han mostrado y nos han dicho que nosotros nos encontramos en un leprosario, nos encontramos a veces, hermanos, solos o señalados por una sociedad que tal vez no perdona que hayamos cometido errores y que nos hayamos equivocado. El Señor continúa la marcha después de haber sanado a este muchacho, y se va a encontrar con otro acontecimiento bastante complicado para el hombre que está enfermo. La Biblia dice que el Señor llegó a cierto lugar, entró a una casa y comenzó a predicar. Pero afuera de la casa, no muy lejos de ella, hay una persona, queridos hermanos, que está paralítica, que no se puede desplazar, que tiene un problema grave, un problema muy difícil. Es que el problema es que está paralítico y no se puede acercar al Señor, evidentemente por su problema de salud. Él quiere acercarse al Señor, pero no puede. Así como mucha gente hoy está paralítica, tal vez no paralítica de su cuerpo, pero sí paralítica espiritualmente, que es imposible acercarse a Dios. ¿Sabe por qué es imposible acercarse a Dios? Porque hay obstáculos que le prohíben acercarse. Este muchacho que está paralítico tiene 4 obstáculos para acercarse al Señor. El primer obstáculo que yo veo aquí es la gente. Hay mucha gente que impide que esta persona que está paralítica se acerque al Señor. Hay mucha gente que lo rodea. El segundo obstáculo que yo veo es que Jesús está adentro de una casa que está rodeada con paredes y que está cerrada por gente que la está rodeando. Evidentemente no puede entrar el muchacho. Imagínense, no puede entrar porque es una casa. Si fuera la muchacha, por ejemplo, la que tenía flujo de sangre, ¿se acuerdan ustedes de ella? Pues ella pudo acercarse al Señor, a pesar de que estaba enferma después de 12 años. Sin embargo, al estar el Señor al aire libre, pudo meterse dentro de la gente y tocar al Señor. Pero este paralítico se encuentra en una situación muy difícil, que el Señor está dentro de una casa. Otro obstáculo que yo veo aquí es su enfermedad, es su salud. Está lisiado de sus pies, está paralítico y no puede desplazarse con facilidad. Necesita que alguien lo lleve. Así que es un obstáculo muy difícil para acercarse al Señor que está dentro de la casa. El cuarto obstáculo que yo veo aquí son los fariseos y los saduceos, los líderes religiosos que se encuentran ahí, que son un obstáculo para aquel que se quiera acercar al Señor. Entonces miremos el acontecimiento, cómo sucede.
La Biblia dice en otra parte que 4 personas se dan cuenta de esta situación y toman al hombre, tal vez cada uno de un lado, y se desplazan para llevarlo a Jesús, que se encuentra dentro de una casa y que la casa está llena. Los 4 muchachos utilizan una alternativa, piensan cómo llevarlo a los pies de Jesús y hacen algo que para muchos es alocado. Lo toman, me imagino, una escalera y se suben a la casa por el techo. Creo que no es tan difícil para esa época porque los techos eran hechos con madera, le ponían encima la paja y luego le echaban una arcilla, barro, y de esa manera las cubrían las casas. No era como hoy que algunas tienen teja, eternil. Es más difícil si fuera en esta época. En esa época ellos usan una alternativa, se suben y cuando empiezan a perforar, abren, no sé qué tamaño fue, tan grande, no sé si fue horizontal que la persona entró, yo creo que fue más vertical, y lo abren y cae precisamente, lo llevan y llega a los pies de Jesús. Yo me imagino que cuando está ahí y lo tienen en los brazos, el Señor mira y hay 4 personas arriba que están observando lo que va a suceder abajo. Y yo imagino que el polvo de haber perforado la casa o el techo cae y a muchos los va a incomodar. Pero es una alternativa que se hace y es una lucha que estos muchachos hacen. Y mire que la Biblia dice que al ver la fe de ellos tienen una fe tan grande que saben que al acercarse a Jesús Él puede sanarlo, pero no hay otra alternativa y por eso perforan el techo. Yo no sé si tuvieron que pagar los gastos después. Lo único que sé es que utilizaron una alternativa para presentarlo a Jesús y lo hacen. Cuando Jesús vea a este muchacho y ve la fe de ellos, es decir, de los 5, porque yo creo que el paralítico también tenía fe para dejarse desplazar, llegar y pasar por un peligro, subir el techo, no sé qué tal que no lo hubieran amarrado bien y se hubiera pegado y se hubiera golpeado, que hubiera sido peor. Sin embargo, él también tenía fe. La Biblia dice que al ver la fe de ellos, entonces mira al paralítico y el Señor va a decir algo contundente que para muchos de los que están ahí tal vez no es lo mejor. El Señor dice: hombre, tus pecados te son perdonados. Qué lindo, ¿no? Tus pecados te son perdonados. El Señor no se preocupa tanto por la salud física de él, sino por la salud espiritual. Y el Señor no lo está preparando para esta vida, sino para la eternidad. Es algo que nosotros como cristianos hemos cometido un error grave. Y qué lindo que en esta noche podamos pedirle perdón al Señor y podamos enfocar a la gente para que se prepare para la vida eterna. Muchos de nosotros hemos cometido el error de cuando alguien nos dice que ore por él porque está enfermo, nosotros llegamos a su casa, oramos por él, oramos por su sanidad, pero se nos olvida presentarle a Jesús como Salvador personal. Así que la persona recibe sanidad, pero no recibe salvación. ¿Qué va a pasar con esa persona? Cuando nos encontremos con ella en la eternidad, nos va a señalar y nos va a decir: ¿cómo es posible que yo estaba enfermo y usted limitó la oración solo a una oración de sanidad y no me presentó a Jesús como Salvador personal? Y yo no conocí al Señor y aquí estoy perdido en la eternidad. Yo no quiero que me pase eso a mí.
Ni quiero que tampoco le pase a usted, querido hermano. Cuando alguien lo invite a orar por una enfermedad, usted dígale, ok, voy a orar por su sanidad, pero antes quiero presentarle a Jesús como Salvador personal, porque de nada sirve que yo ore por su sanidad. Tal vez tiene un problema de ceguera y yo oro por usted y usted recobra la sanidad y ve muy bien. Pues quiero decirle que con la vista 20/20 usted se va a perder en la eternidad si no acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador. De nada sirve que yo ore por una persona que está enferma, porque al cabo de un tiempo se va a enfermar y va a morir. Tarde o temprano se va a enfermar y va a morir. ¿Y dónde queda la salvación de su alma? Entonces aquí Jesús, nuestro Señor y Salvador, está preocupado por su salvación eterna. Por eso le dice, tus pecados te son perdonados. Ahí está el obstáculo más difícil para un cristiano pasar. Es que dentro de ellos, dentro de esa casa, estaban los saduceos y los fariseos, dos religiones de esa época bastante fuertes. Los fariseos por lo general estaban en las sinagogas y era más accesible al pueblo, estaban con el pueblo. Los saduceos eran más maestros de la ley y era por lo general dirigido por personas oligarcas, por personas de la sociedad elegante. Pero ellos están ahí para señalar al Señor, y como eran conocedores de la Biblia, porque ese es el problema, cuando la gente conoce Biblia te va a señalar porque se le olvida lo más importante, el perdón y la misericordia. Y los que están ahí, los sabios de la Biblia, los intérpretes de la ley y los conocedores, pues juzgan al Señor y le dicen, no es posible lo que ese hombre está haciendo, esto es una blasfemia. ¿Cómo va a decir que le perdonen sus pecados? El único que puede perdonar los pecados es Dios. Entonces juzgan lo que Jesús está haciendo. Y el Señor, que conoce los corazones de todos los que están murmurando, le va a hacer una pregunta extraordinaria, que también yo aprovecho para hacerle a usted en esta noche. El Señor le dice, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? O decir, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Yo le pregunto a usted, ¿qué es más fácil decir? Bueno, usted me dirá, como tal vez pensaban los fariseos, ¿no? Que era más fácil decir, tus pecados te son perdonados, porque evidentemente no había ninguna acción. Para ellos era más difícil decir, levántate y anda, porque esto significaba un milagro palpable para la gente que estaba ahí. Pero yo quiero decirles algo. Para el Señor decirle, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, para el Señor es fácil, porque el Señor usa su palabra y creemos que por la palabra fueron hechas todas las cosas. Eso dice la Biblia. Y el Señor por la palabra puede sanar a cualquiera. Y el Señor, que es poderoso, pues tiene la facilidad para decir eso. Levántate, toma tu lecho y vete. Es fácil. Pero para decirle, tus pecados te son perdonados, pues no es fácil. Porque para decirle tus pecados te son perdonados, Jesús tenía que morir por él. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y la Biblia dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, para Jesús decirle tus pecados te son perdonados, tiene que morir. Y no es fácil. Y Jesús murió por él.
como murió por todos nosotros, para que fuésemos librados del pecado y de la muerte. Así que Jesús le dice, preocupado por su vida futura en la eternidad, tus pecados te son perdonados. Pero para sanarlo también, entonces le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Por qué los fariseos critican y juzgan cuando ellos conocen la Biblia como tal vez la puede conocer usted? ¿Por qué se oponen a que una persona reciba el perdón de pecados? Eso mismo pasa hoy en día. Y es importante que usted entienda que el Señor ha perdonado nuestros pecados, que murió por nosotros y nos dio vida eterna. Usted se va a encontrar en el camino de la vida con muchos fariseos y muchos saduceos. Ok, los fariseos murieron, los saduceos murieron, pero su espíritu aún vive en aquellos religiosos que no pueden permitir que el Señor te haya perdonado los pecados, porque consideran que son muy grandes y que es imposible que el Señor los pueda sanar o que lo pueda perdonar. Mire, mi querido hermano, cualquiera que sea su pecado que haya cometido, Jesús está dispuesto a perdonar sus pecados. Si usted los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. No permita que nadie lo señale y le recuerde y le traiga a memoria los pecados pasados. A veces es difícil para nosotros porque es evidente que somos pecadores. Al Señor Jesucristo le preguntaron cuando estaba la persona enferma, Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que esté enfermo? Porque pensaban que la persona que estaba enferma era producto de su pecado. Bueno, de alguna manera las enfermedades es consecuencia del pecado, pero todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Si razonamos así, entonces todos tendríamos que estar enfermos todos los días, y no es el caso. Entonces algunos, que el Señor ya te ha perdonado los pecados, ellos empiezan a señalarte y a mostrarte, decirte, pero lo suyo es grave, lo suyo es imposible que Dios te perdone. No, mi hermano, el espíritu fariseísmo aún está para mostrarte, señalarte y decirte que está mal. Yo he cometido muchos errores y muchos pecados, y aún me siento señalado por aquellas personas que tal vez no creen que Jesús ya perdonó mis pecados, ya me lavó con su sangre y ya me limpió. Entonces me encuentro en ocasiones con personas que me recuerdan lo que yo un día hice y cómo le di la espalda a Dios y cómo pequé sin tener el respeto por lo sagrado. Pero aquel que es digno de misericordia me perdonó, me lavó, y hoy puedo caminar con Él. Así como me pasa a mí, tal vez le puede pasar a usted, o le puede pasar al paralítico, como le pasó, que lo estamos observando en esta noche. Cómo lo señalaban, o cómo señalaron a Zaqueo porque dijeron que era indigno del perdón de sus pecados. ¿Sabe cuál es la diferencia del cristianismo a otras religiones? El cristianismo subsiste por el perdón de los pecados. El cristianismo es perdón de pecados. El evangelio es buenas nuevas de salvación. La Biblia está plagada de episodios bíblicos donde el perdón del Señor llega para levantarte.
No estoy diciendo con esto que vayas a pecar recurrentemente y que el Señor te va a perdonar también. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo y el que practica es el que hace las cosas continuamente. Pero si usted confesó su pecado y se apartó de él, pues está alcanzando misericordia del Señor, y no permita que nadie le señale lo que un día Dios llamó puro. Nadie lo puede manchar. Lo que el Señor un día limpió, nadie lo puede ensuciar. Tal vez un día bajaste al lodo cenagoso, tal vez un día te revolcaste en el lodo, pero si el Señor ya lo sacó de ahí y lo limpió, nadie te puede señalar. Párese erguido delante del Señor, camine en fe y sírvale a Él. Es importante que entendamos que el Evangelio es perdón de pecados, restauración y vida eterna. Querido hermano que está a través del Facebook, los que están aquí conmigo, aceptemos el perdón del Señor y no volvamos a pecar. Vivamos una vida recta para Él. Y aquellos que hoy han sido limpios y perdonados por la sangre de Jesús, tengamos misericordia de aquel hermano que está luchando para agradar a Dios. Y no señalemos, sino por el contrario, tengámosle la mano para ayudar a aquel que está caído. La Biblia dice en Gálatas, y termino con esto, capítulo 6, dice: si algún hermano fuese señalado en alguna falta, ustedes que son espirituales, levántenlo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Levantemos a aquel que está caído, llamemos a aquel hermano que hoy no está con nosotros, caminando con el Señor. Son soldados que han sido heridos en batalla, pero que necesitan que alguien los llame y le diga: mi hermano, levántate, yo estoy con usted. El Señor perdona tu pecado y vuelve a caminar con Él. Tal vez le estoy hablando a aquellos soldados de Jesucristo que un día le sirvieron a Él, pero que hoy no lo están haciendo porque están o han caído en el pecado. A ti te digo, mi hermano, levántate, levántate, toma otra vez la cruz de Jesús y sigue al Señor. Él está esperándote con los brazos abiertos para decirte que te ama y que está dispuesto a volverte a perdonar. Haz como el hijo pródigo, vuelve al Señor y Él te perdona y te puede restituir lo que usted antes perdió. No permita que los fariseos, los saduceos te señalen para decirte que ya no eres digno de tomar la cruz de Cristo y seguir adelante. Usted puede, mi hermano. Le insto a que se levante, a que vuelva a servirle, a que vuelva a congregarse, a que vuelva a tomar el camino de salvación que el Señor le está brindando. Vamos, mi hermano, levántate. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar conmigo hoy en esta enseñanza de la palabra de Dios, y que las puertas de la iglesia están abiertas por si quiere algún día visitarnos. Estamos en la calle 70, 1031. Aquí en Bucaramanga estamos autopista vía Girón, más abajo de la Salle. Antes de llegar a Coca-Cola hay unos semáforos. Al frente está nuestra humilde iglesia, pero con el propósito de predicar una palabra que sea de bendición, de prosperidad, de santidad y de pureza para aquellos que se congregan aquí. Dios me lo bendiga y Dios lo guarde. Buenas noches, un saludo para todos. Gracias a todos los que estuvieron conmigo hoy y que escucharon la palabra. Nos vemos el día de mañana para seguir compartiendo la palabra.